El doctor Vanderlei es profesor de la Universidad Federal de Paraná, es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte, ya les dé. Asimismo es miembro de la International Association of Sport Sociology, es coordinador del Centro de Investigaciones en Deporte, Recreación y Sociedad, CEPELS, de Brasil, y la línea de investigación en la que trabaja es estudios socioculturales y teorías sociológicas del deporte. Antes de iniciar, queremos decirles que una vez finalice el doctor Vanderlei, pasaremos a un receso de 15 minutos. Les recordamos que deben anotar las preguntas y que al finalizar todas las ponencias las estaremos recogiendo para formulárselas a los ponentes. Con ustedes el doctor Vanderlei Marshall. Buenos días a todos. Bueno, primeramente me gustaría agradecer mucho la invitación de estar aquí haciendo la presentación en el nombre de la profesora Luz Amélia y todo el equipo que está trabajando arduamente, no solo hoy, pero como los días y los meses y los años atrás, para que fosse posible estarmos acá hoy y tenemos este encuentro. Entonces, muchas gracias a la invitación y el trabajo que han desarrollado. Mi presentación que hago acá hoy es la sociología del deporte en Brasil y en Latinoamérica. Este es un proyecto más grande, más amplio, que tengo involucrado há algunos años. Tento hacer algunas análisis a partir de las teorías sociológicas y el desarrollo de la sociología del deporte en Brasil y en otros países. Pero que no es una tarea simple. Imaginen ustedes que hay que haber intercambio con otros colegas de otros países. Entonces, lo que tenemos acá en la presentación es la parte inicial y la parte conceptual que tenemos como la base introductoria para conocer un poco más el objeto de estudios que estamos trabajando. Entonces, acá hago una presentación de un recorte, de una presentación, de un punto introductorio que llamamos de perspectiva de analítica del deporte. La idea es trabajar con el concepto de deporte. Entonces, faço nesta presentación de hoy, en la parte introductoria del proyecto, una perspectiva de comprender un poco mejor o hacer una revisión de los conceptos que se tienen del deporte. Y a partir de eso, hacemos una propuesta sobre el entendimiento y la comprensión del deporte y también un modelo de análisis y de interpretación para cómo trabajar dentro de las características que lo propomos lo deporte. Y me gustaría dejar claro que esta es una propuesta, no es una verdad absoluta, es una perspectiva de análisis que nosotros estamos desarrollando a partir de algunos estudios que habíamos hecho a lo largo de estos años. Y la otra cosa que me gustaría dejar claro es que encima de la propuesta hay una perspectiva de hacer un teste, los exámenes de esta propuesta. Entonces coloco a la aprobación y la teste de todas las personas que están presentes. Es por eso que estamos acá para discutir y presentar. No es la verdad absoluta y ni tengo la intención de me posicionar de esta manera. Entonces, la pregunta de partida que hago para desarrollar todo el proyecto y los estudios que hacemos a años pasados y pensamos en hacer en el futuro es lo que es lo deporte. ¿Cómo lo pensamos lo deporte? Parece una pregunta muy simple, pero que cuando nos baseamos con nosotros estudiantes, por ejemplo, vemos la dificultad que ellos tienen de entender las dimensiones del deporte y hacer una conceptualización del deporte. Hace mucho difícil y es muy común preguntar a un estudiante del último año de pregrado lo que es el deporte. Y ellos seguramente tendrán ciertas dificultades o irán a presentar sus definiciones a partir de algo que voy a mostrar un poco en el próximo slide, con mucha base en el senso común. Y mira, estamos hablando de los profesionales que van a trabajar con este objeto, de los deportes. Y seguramente, si fizéssemos esta pregunta acá, para todos los presentes, poderíamos encontrar algunas definiciones, algunas interpretaciones
no baseadas, no sustentadas em teorias ou em análises que dão sustentação a um objeto científico de estudo. E, mira, não estamos falando dos estudantes de primeiro ano de pré-grado. Estamos falando, por exemplo, de profissionais consolidados em todas as suas áreas e todos os países. Então, com base nesta pergunta, é que tento desenvolver algumas interpretações, algumas análises e propor um modelo de interpretação posterior. O primeiro ponto que temos, quando se hace a pergunta o que é o deporte, invariavelmente nos recorremos a lo que se diz no senso comum. E acá tenho algumas apresentações, algumas imagens, que acabam dando a dimensão do que é o deporte a partir da visão do senso comum. Este é um recorte de uma película muito famosa em Brasil, que se chama Boleiros. Era uma vez o futebol. O diretor dessa película é Hugo Giorgetti. O diretor fez duas edições desta película, deste filme, deste cinema. Los Boleiros 1 e Los Boleiros 2. Em vários temas da película, ha-se tratado as dimensões do futebol e, consequentemente, a possibilidade de interpretação do deporte. Pero que mira, onde se hace a discussão do deporte? Em torno de uma mesa, de uma tábua de bar, se bebendo cerveja ou coisas mais, e dentro de uma informalidade. E no Boleiro 2, se vocês conhecem, é um jogador de futebol muito famoso em Brasil, Sócrates, de uma equipe, das equipes que jogou em Corinthians e na seleção brasileira. Ele participou também desta película. Então, esta é uma primeira situação que se pode falar de deporte. E muitas vezes, as pessoas, e a atenção maior, é quando os estudantes acabam incorporando as informações sobre o deporte a partir do que se chama da discussão informal do senso comum, o que se pode até pensar entre comillas, a sociologia de botequim, como se fala, e se hace muito criativo em torno de muitas cervejas. Se contesta grandes problemas, enfim. A outra possibilidade que temos, acá o slide está um pouco escuro, mas isto são as tábuas redondas que se chama em Brasil, onde se reúnem periodistas para discutir sobre o deporte. Algo muito parecido com o que vi acá, que anotei, que passa no dia domingo, o balão dividido. É o programa que tem acá, o balão dividido. É mais ou menos isso. Se reúnem os periodistas e se comentam os jogos, os resultados e as grandes dimensões do deporte. Acá é um exemplo do período da Copa do Mundo FIFA em Brasil, onde um canal de televisão fechado, cerrado, pago, invitou algumas personalidades para fazer essa discussão. Então, teníamos acá Daniel Passarella, de Argentina, Cannavaro, de Itália, Matheus, de Alemanha, e Carlos Alberto, capitão da seleção de 1970. Então, acá teníamos essa dimensão, essa discussão do deporte, basicamente fundamentada a partir do futebol. E a outra dimensão que se tem são os meios de comunicação de massa. Ou seja, é possível encontrar os periodistas a partir da prensa ou de programas de televisão, fazendo as discussões e muitas vezes se portando com posições deterministas, dizendo isto é deporte, há que se trabalhar assim, com estas características, e muito mais por sua experiência, por sua vivência no deporte, no meio de comunicação, do que efetivamente dentro da academia, baseado em suas teorias ou análises, por exemplo, no nosso caso, sociológicas. Esta dimensão é chamada por um ensaísta italiano, um filósofo italiano, Umberto Eco, que em português se tem como a falação deportiva, a falação esportiva. A tradução não sei se é a melhor, seriam os dichos desportivos. A ideia é essa, que se hace muita charla, que se habla muito, pero que se tem muita sustentação. Não se tem a identificação de nenhuma base teórica de seus discursos. Este seria o primeiro ponto onde se vê a discussão do deporte. Pero que nós não fomos buscar não somente as dimensões do senso comum para fazer uma análise do deporte. Então, como onde? O discurso acadêmico. Vamos basear em 3 pontos nossa análise.
o discurso do senso comum, que é este que acabamos de apresentar, o discurso que se tem da academia, o discurso acadêmico, e o discurso oficial, especificamente do Brasil. Dentro da academia, há alguns recortes. Então, acá há uma publicação de um livro em Brasil que se chama O Dicionário Crítico da Educação Física e Deporte. E fomos invitados a escrever sobre o verbete deporte. Então, acá faço um pequeno recorte desse verbete que foi publicado em 2008, onde temos a definição em termos de um dicionário. Onde tem a definição, o que chama mais a atenção é que a palavra deporte tem sua origem francesa, deporte, significando placer, descanso, esparciamento, recreação, perdão também pelos erros acá em redação de portunhol. Recreação, sendo que a incorporação do conceito, os ingleses atribuíram modificações, acrescentando o sentido de um uso atlético, submetido a regras, com a definição de esporte. Posteriormente, o conceito inglês foi aportuguesado como esporte, mientras os cientistas de Portugal hacen uso do termo desporto em seus escritos. Acá é interessante porque é um resgate histórico, onde vemos a origem e a etimologia da palavra e que se vai incorporando determinadas situações, determinadas dimensões, que hace de placer ao uso atlético. Com o avançar do tempo, conseguimos identificar algumas escolas que tratam especificamente de trabalhar no conceito de deporte. Obviamente, acá não teremos todas as escolas. Apenas cito alguns momentos dentro de um percurso histórico onde encontramos as definições e um estudo mais apurado, com mais cuidado, com mais selo, para dar as dimensões do deporte. Então, temos, por exemplo, um estudo clássico de Jorge Magnani, de 69, Günter Ilush e Kurt Weiss, também de 76, que trabalhou com a perspectiva do deporte. Pierre Carlebas, que hace uma taxonomia, trabalhando com as ideias de porta aberta, as atividades de contato, coisas assim. Alan Gutmann, com suas 7 características básicas, incluindo a perspectiva de recorde. E acá, em Alan Gutmann, é muito possível fazer um resgate dentro da teoria sociológica, onde se vê a influência de Weber, Max Weber. José Maria Cagigal, Jean-Marie Brau, por exemplo, também há uma introdução de uma sociologia crítica e política para fazer uma dimensão, uma interpretação do deporte. Jorge Bento, que hace a Escola de Portugal, também tem uma tradição muito forte e muito significativa, principalmente no trabalho da iniciação deportiva. Você tem também Manuel García Fernando, de Espanha. Em Brasil, creio que um dos pioneiros, um dos nomes que se detiene com mais atenção e preocupação para trabalhar a definição e a classificação do deporte foi Manuel José Gomes Tubinos, falecido recentemente. Obviamente, acá teríamos outros mais nomes, pero que simplesmente para tentar dar um cenário a vocês dos percursos, do recorrido que se tem com o trabalho do deporte. Para nós outros, trazemos alguns que nos ajudam, por exemplo, a fazer uma leitura e uma interpretação dentro da base da teoria sociológica que nós outros estamos involucrados. São só estes? Não, é claro que não. Mas que é o recorte teórico que estamos nos preocupando a fazer. Então, por exemplo, vamos ver com Pierre Bourdieu, como se compreende, como se é possível falar de deporte. Então, se tem em algumas passagens que Bourdieu define o deporte como um espaço estrutural de práticas sociais, chamado campo, onde as posições de los agentes sociais estão estabelecidas a partir das concorrências e a disputa por objetos e elementos de definição. Neste campo, a mercantilização interfere na definição de capitais atribuídos a determinadas práticas, determinam as relações entre a oferta e a demanda do deporte. Mira que acá, com a introdução de uma perspectiva sociológica, há outros elementos e conceitos que tentam nos fazer melhorar a interpretação que temos do deporte. Seguramente, quando Bourdieu nos traz espaço estrutural, ele está falando de conceitos de estrutura social. É um conceito muito caro dentro da sociologia. E o desenvolvimento, ou a introdução da mercantilização, capitales, há capitales simbólicos, sociais, muito involucrados dentro do desenvolvimento do deporte. E também a constituição da oferta e da demanda.
Entonces acá tenemos una perspectiva dentro de la sociología para pensar los deportes. Lo otro que hace su presentación y su contribución y que es posible, no son sociólogos de deporte. Son personas que en algún momento tuvieron una charla o algún trabajo para hacer la comprensión del deporte. Entonces lo otro que tenemos acá es Norbert Elias. No voy a leer la definición toda, solo voy a trabajar con los puntos específicos de la contribución de Norbert Elias. Por ejemplo, si pensar los deportes a partir de procesos compensatorios, hay una nueva introducción, hay una nueva dimensión, o sea, hay una perspectiva de compensación. ¿Compensación de qué? Del esfuerzo, del trabajo. ¿Cuál es la dimensión que estamos pensando para el deporte? Tensiones, emociones. Hay todo un involucramiento de los participantes para dar respuesta a contestar las situaciones que tenemos en lo cotidiano de las tensiones a partir de las emociones que podemos vivir en el deporte. Entonces la dimensión de la catarsis, del efecto catártico, se hace presente. Y acá también otros argumentos que vamos a trabajar un poco más adiante. La cuestión del mimetismo, del proceso civilizador y de la desportivización de las prácticas culturales o de los pasatiempos, como se llamaba Norbert Elias. La otra contribución que tenemos y que traemos acá es del profesor Jake Kukler, que está presente. La idea de Kukler es una de, mira, estamos haciendo los recortes de toda una obra. Entonces muchas veces hay que tener la dimensión de que todas estas definiciones hacen parte de un contexto más grande. Entonces acá tenemos la definición, la interpretación, que son actividades físicas institucionalizadas, o sea, trazemos una otra perspectiva, una otra preocupación, o sea, la institucionalización del deporte, que involucram grande dedicação física ou uso de habilidades físicas relativamente complexas por os praticantes, motivado por la novidade, recompensas internas e externas. Ou seja, a pessoa que se involucra com o deporte, que tem a compreensão do deporte, há que ter a mirada para as instituições e também ter a perspectiva do involucramento por conta das recompensas que se tem internas enquanto valores próprios e externas que podem passar por uma recompensa em soldos. E diante disso, com o passar de alguns estudos, em 2004 e 2010, tentamos fazer uma primeira, não digo primeira, mas uma tentativa de uma interpretação, uma proposição do conceito de deporte. Para nós, nesse momento, trabalhávamos com esta ideia. Uma atividade física policêmica. Acá estamos incorporando alguns conceitos e algumas características que foram desenvolvidas ao longo destes anos, que fomos buscando em los teóricos anteriores. Institucionalizada, reglada e competitiva, um fenômeno histórico da humanidade construído e determinado a partir de contextos socioculturais diversificados, em constante desenvolvimento e em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização. Mira que a perspectiva que tivemos com esta definição era basicamente agregar os conceitos e as perspectivas teóricas de autores que trabalharam com esta preocupação anterior a nós. Não se trata de dizer, esta é a definição melhor que aquela. Não, é a interpretação das definições e trabalhos anteriores, com uma perspectiva de agregar seus conceitos, suas teorias e seus valores. E assim continuamos trabalhando. E diante dessa perspectiva de buscar mais informações, recentemente conhecemos o professor Jim Perry, que eu não tenho certeza se é um inglês, mas que eu conheço, eu sei, é um inglês. É um inglês que trabalha hoje na República Tcheca. E é conhecido muito por seus trabalhos dentro da educação olímpica. E dentro da educação olímpica, Jim Perry, essa é uma proposta de fazer, não sei se pode ser colocado como uma definição, mas um conjunto de características que ele chamou de critérios de demarcação, principalmente com a perspectiva de dizer isto é ou não é deporte. Então, Jim Perry apresenta 7 pontos dos quais é possível fazer uma determinação de se é ou não é deporte. Mira, para minha interpretação, creio que esta não é a questão mais importante. Dizer se é ou não é. Pelo que há trabalhos, e por isso estou trazendo acá, que apresentam critérios de demarcação. A questão para mim
passa por uma outra perspectiva que no final vou estar apresentando a vocês. Pero julguei necessário trazer as dimensões de Jim Perry para pensarmos uma possibilidade. Então, Jim Perry diz o seguinte dentro dos critérios de marcação. Para hablar de esporte é uma característica de humano. Ou seja, solamente os humanos fazem deporte. E dentro de uma perspectiva de desenvolvimento do ser humano, de desenvolvimento de sua potencialidade. Acá houve uma discussão, por exemplo, então, as carreiras de cavalos não é deporte, porque cavalos não são humanos. Pero pela argumentação que Jim Perry apresenta, ele nos diz o seguinte: os cavalos são um dos elementos constituintes do deporte, pero quem conduz os cavalos, quem maneja os cavalos, são os homens. Assim também foi a mesma argumentação que se teve, por exemplo, com o automobilismo, as carreiras de automóvel. Então, o ser humano é que conduz o automóvel, que maneja o automóvel. A outra perspectiva que teve Jim Perry, dentro do critério de marcação, é dizer: deporte é físico. Há que trabalhar uma demanda de esforço físico. E acá houve a preocupação com, por exemplo, o tabuleiro de xadrez, em xadrez. Xadrez? Xadrez. Há esforço físico neste xadrez? Sim. Se tu perguntar a um participante, ele diz que sim. Por mais pequeno que seja o movimento das peças, pero que não é basicamente por este esforço que se está classificando o xadrez como deporte, mas sim pelo desenvolvimento das potencialidades e capacidades do ser humano. Há um desenvolvimento cognitivo muito intenso para quem joga xadrez. Enfim, outro mais. Há habilidades. Para se falar em deporte, há que considerar habilidades. E são desenvolvimento das capacidades humanas, tanto físicas dentro da prática, quanto das perspectivas educacionais, que passa também por um desenvolvimento intelectual, cognitivo das pessoas. O quarto critério que Jim Perry apresenta é a competição. Para pensar no deporte, indiferentemente de seus níveis, há que se pensar em la competição. Este tempo é que me resta, é que tenho acá. É regressivo. Sim, então, quando se habla em la competição dentro do deporte, há que haver um contrato que são assinados por todas as partes para que se conheçam o desenvolvimento da prática, como se faz a prática, e também uma perspectiva de la busca de la excelência, ou la busca de la performance, do alto rendimento. Avançando um pouco mais, o quinto critério é que o deporte há que se caracterizar por regras. E dentro do olimpismo, da educação olímpica, onde Jim Perry trabalha, as principais regras são o fair play, a igualdade e a justiça. Pelo que se fizermos uma leitura de deporte hoje, seguramente podemos contestar ou colocar em dúvida a validade do fair play, a própria dimensão da igualdade, por mesmo da justiça que se hace presente pelo deporte. Pelo que são características e critérios demarcatórios de Jim Perry. O outro critério é a perspectiva que se tem do deporte é institucionalizado. Há que haver instituições com autoridade e plenos poderes para dizer como se faz o deporte, como se tem a perspectiva para desenvolver o deporte. E o último, de Jim Perry, é a ideia de que para se pensar no deporte há que ver valores compartidos e grupos comprometidos com seus interesses e respeitos. Na apresentação de Elizabeth, vimos o involucramento de pessoas maiores, com mais idade, dentro da prática de deporte. Nós temos algumas experiências, por exemplo, com o deporte master, particularmente com o voleibol master. E esses grupos, eu consigo perceber como são os valores compartidos e os interesses dessas pessoas que participam do voleibol master. Bueno, esta seria uma perspectiva que teríamos em termos do discurso acadêmico. Obviamente, haveria muito mais pessoas, muito mais autores, muito mais perspectivas, pero que pelo tempo que tenho, faço um recorte para algumas apresentações. No discurso oficial que temos em Brasil,
básicamente es baseado en la Constitución Federal. Entonces, hace una preocupación muy intensa cuando se hace una introducción para la discusión del deporte, de presentar el discurso oficial. Y si vamos a buscar en la Carta Constitucional de Brasil de 1988, lo que se encuentra es esto. Son 3 manifestaciones del deporte. La manifestación del deporte educacional, la de manifestación del deporte de participación y la manifestación del deporte de rendimiento. Pero que yo diría que en determinado momento, esta definición o esta interpretación o comprensión del deporte a partir de estas manifestaciones se quedaron bien. Pero que con el pasar de la aplicabilidad, de la interpretación, de colocar esto en las dimensiones de proyectos y acciones, se percibió que no era suficiente. Había algunos problemas y los propios organizadores de estas manifestaciones colocaron en duda la posibilidad de otras interpretaciones para el deporte. Entonces, lo que traigo acá, dentro de este percurso, entre el discurso oficial, el discurso académico y el discurso del senso común, es una posibilidad, ya voy a abrir todo acá para la posibilidad de traer perspectivas teóricas para la comprensión del deporte que tenemos hoy. No solamente olvidando lo que se fue desarrollado anteriormente, mas sí trazendo de tudo que foi feito antes e analisando a perspectiva que temos hoje. E para isso, a proposta é baseada dentro da ideia do mimetismo social. Há uma fundamentação teórica cá, por trás desse quadro, que não vou me deter, mas que nos ajuda a fazer algumas correlações e interpretações. E basicamente, a ideia é uma transposição das representações sociais macro-sociológicas para as representações sociais micro-sociológicas. Em um discurso de duplo sentido, uma influencia no outro. A questão macro-sociológica se hace presente na questão micro-sociológica. E a questão micro-sociológica também se hace presente acá. Os exemplos poderiam ser feitos, por exemplo, na situação do deporte educacional. Quando se tem uma perspectiva de uma representação social mais grande, se identifica, por exemplo, no deporte educacional, no deporte espetáculo, no deporte de recreação, submanifestações. Por exemplo, a competitividade, a lucratividade se hace presente em essas 3 manifestações. Os exemplos poderíamos desdobrar um pouquinho mais, mas a ideia seria essa. E avançando dentro dessa lógica, tentamos pensar que o deporte na contemporaneidade é possível fazer alguns rasgos e trazer mais interpretações. Se pensarmos no que foi feito hasta agora, poderíamos dizer acá que o deporte, para pensar na contemporaneidade, se baseia na polissemia, ou seja, múltiplos sentidos, várias interpretações, e suas manifestações. Dentro da Constituição, teríamos 3. Então, poderíamos pensar no deporte educacional, deporte de rendimento e deporte de rendimento de participação, dentro da perspectiva de polissemia. Onde queremos avançar? Acá. Trazer algum contexto mais do deporte hoje e quais são as dimensões que se pode pensar um pouquinho mais esta interpretação e estas análises de deporte. Então, dentro dessa lógica, para pensar dimensões e contextos, temos que ver que há novas práticas deportivas. E constantemente nos são apresentadas ou nos são apresentadas novos deportes ou novas práticas que se tendem a ser o deporte. E que vêm ou derivadas de outros deportes, por exemplo, no voleibol de praia. Você tem um deporte tradicional, que seria inventado, inclusive, no voleibol indoor, e você tem o quê? Algumas outras modalidades que vão se desenvolvendo a partir da modalidade anterior. Então, no caso do voleibol de praia. Ou algumas modalidades já que acabam se tornando inventadas e que vão buscando seus espaços dentro de outras perspectivas. A outra dimensão que podemos pensar em termos de contextos é os públicos, a audiência, as pessoas. A característica que se tem hoje é diferente do que se tinha de um espectador, por exemplo, há 30 anos atrás. Hoje, a característica de um espectador não é meramente mirar o que passa dentro de um campo, dentro de uma piscina, dentro de qualquer espaço de deporte. Há a necessidade do consumo.
Hoy los espectadores son consumidores del deporte, no solamente espectadores. Algunos practicantes, pero con fuertes indicios del consumo del deporte. La otra idea, las áreas, los espacios que se tienen para el deporte. No se queda bien hablar hoy, por ejemplo, en gimnasios. Cuando empecé a practicar voleibol, nosotros practicábamos en cuadras, en canchas. Hoy pensar en canchas, en cuadras, es muy pequeño. Hoy se piensa en arenas, en grandes espacios, multiusos, donde se hace no solamente la práctica del deporte, mas las presentaciones de grandes concertos, eventos, no solo deportivos, como religiosos, por ejemplo. La otra dimensión que se tiene son la creciente preocupación con la caracterización de los espectáculos deportivos. Todo se tenta hacer en términos de grandes espectáculos. En este caso, hay un apelo pela sensualidad, pela corporeidad. Entonces, muchas veces por el discurso de la igualdad, de la posibilidad de la inclusión, se hace algunas situaciones apelativas. Y lo último que tenemos, inclusive, relatando la propia definición del profesor Jay, es la idea de las recompensas. Las recompensas internas, intrínsecas y extrínsecas. Aquí fica claro. Lo que pasa dentro de una recompensa extrínseca. Me voy a mirar al deporte hoy, no puedo dejar de tener atención para estas características. Entonces, diante de todo este escenario, este recorrido que hacemos dentro de las perspectivas históricas, do discurso oficial, do senso comum, passamos a uma nova leitura, ou tentar agregar uma nova perspectiva acá, para uma definição do deporte. Então, o que fizemos em 2004, 2010, hoje tentamos pensar o deporte dentro desta definição. O deporte é compreendido como um fenômeno processual físico, social, econômico, cultural e historicamente construído, dinâmico, presente na maioria das culturas intercontinentais, independente de sua nacionalidade, idioma, color, religião, posição social, gênero ou idade, e que, na contemporaneidade, ha se popularizado planetariamente e redimensionado seu sentido pelas lógicas contextuais, o que estou apresentando anteriormente pelas imagens, de los processos de mercantilização, profissionalização e espetacularização. Então, a compreensão que eu tenho hoje, e reforço a ideia, não é a melhor, não é a verdade absoluta, é a interpretação que eu tenho a partir dos estudos que há desenvolvido ao longo desses anos. Me levam a este tipo de compreensão para o deporte. E com base nisso, gostaria de dizer como estou baseado para fazer esta definição e no próprio modelo que vem a seguir de análise do deporte. Então, no primeiro ponto, me procurei a partir para uma compreensão e uma definição do deporte, para na sequência fazer uma proposta de um modelo de estudo para o deporte. 5 minutos já, graças. Então, acá temos que, baseado neste posicionamento teórico, chegamos ao ponto de evidenciar quais são nossas principais referências. A ideia que passa acá é uma ideia de continuidade da polissemia, pero que dentro de uma polissemia dimensional. Por que dimensional? Porque acá, já vou abrir todos os três. A proposta que tenho, que faço, é que as dimensões, não somente a ideia das manifestações ou das definições do deporte, se quedam para a sua análise. Há que ter um modelo que leve em consideração a polissemia e as dimensões. E ele apresenta, com base na ideia, na mirada que temos do deporte hoje, a ideia de uma dimensão que chama de 3Es, a ideia da emoção. Ou seja, há que pensar o deporte hoje dentro das características da emoção. As pessoas vêm das emoções. Há custos para que o envolvimento toque a emoção das pessoas. E passa por violência, descontrole, natureza. Vou passar um pouquinho mais. O outro é a ideia da estética. Para se pensar numa análise de deporte hoje, não posso deixar de fora a perspectiva que se tem na corporeidade, a individualidade, a saúde, como foi apresentado anteriormente, dentro inclusive do que eu estou chamando de la estética. E o terceiro seria a perspectiva do espetáculo. E aqui se reforça a ideia do amateurismo, da mercantilização e do profissionalismo. Ou seja, quando se habla no espetáculo, há que ter estas três dimensões, que deixamos de estágios. Eu não vou falar aqui sobre lá. Eu tenho algumas teses sobre os estágios, não vou falar agora. E o outro ponto que poderíamos dizer
¿Es posible un cuarto E, lo educacional? Sí, es posible, pero que la dimensión de lo cuarto E transita pelos tres anteriores. Então, a perspectiva do profissional de educação física do deporto é ter uma ideia de uma formação, de uma base educacional que leve em consideração, em sua análise do deporte, as três dimensões da casa. No deporte que trabalha com as emoções, que trabalha com a estética e que trabalha também dentro da perspectiva do espetáculo. Esta seria uma formação educacional. Esta seria uma perspectiva de uma maior compreensão ou mais ampliada dentro de uma lógica que considera tudo o que foi desenvolvido até o momento. Então, para finalizar, algumas considerações finais. Creio que o que vivemos agora, dentro dessa lógica e desse contexto que estou a proponer e a testar principalmente, colocar à prova, é que hacemos parte de uma dialética, da dialética do deporte de consumo social. Então, se ouve muito, por exemplo, definição de deporte de inclusão social. Mira, quando falamos de deporte de inclusão social, estamos falando do quê? De que se hace a exclusão social. Então, eu prefiro falar em deporte dentro de uma dialética de deporte de consumo social, onde a ideia é a sociedade consome o deporte, assim como o deporte consome a sociedade. Esta é a dialética. E com muito uso da ideia que se tem, no melhor sentido de Pierre Bourdieu, no sentido da prática, tanto de quem, dentro da sociedade, quanto do deporte, quem consome quem. A outra, estou finalizando, a outra consideração final seria a perspectiva de integrar a leitura das modalidades atuais nesses estágios e dimensões, baseada em teorias multiculturais e interdisciplinares. Ou seja, mirar as várias práticas que temos dentro dessas perspectivas, dentro dessa análise dos três E's que estamos propondo. Para encerrar, contextualizar e interpretar os valores de deporte. Se ouve muito sobre valores de deporte, sobre os valores de deporte, pero que há que ter as dimensões sem desenvolver protagonismos salvacionistas equivocados, como a própria apresentação do professor Jay. Se hace a preocupação de legados e de delivery, pero que há que se ter conta de que não há a salvação a partir do deporte, ou discurso salvacionista a partir do deporte, e sim realidades concretas. E o último, para encerrar, é que se colocar diante deste cenário como um redimensionamento de miradas para estas características formadoras do que estou chamando de um hábito desportivo contemporâneo. Quizás estejamos falando de um novo processo de esforço civilizatório deportivo. Ou seja, há uma perspectiva de um novo esforço civilizatório deportivo dentro da lógica que apresentamos anteriormente. Muchas gracias pela atenção de ustedes. La doctora Darlene es decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Rendimiento y Ocio. Es catedrática de Gestión del Deporte en el Departamento de Deporte y Ciencias del Ejercicio. Sus líneas de investigación son Mujer y Ciencias del Deporte. Ella ha preparado para este evento la ponencia que se llama Análisis Internacional Comparativo de los grupos Mujer y Deporte. No sobra decir antes de iniciar que por favor sus celulares estén apagados o estén para que no vayan a incomodar, y damos la palabra a la doctora Darlene por una muy bienvenida. Buenos días. La doctora Darlene va a estar haciendo la presentación en inglés. Antes de empezar el congreso, se le entregó a los organizadores del congreso una presentación, como un resumen de toda la presentación en español. Entonces, los que estén interesados en la presentación en español se pueden comunicar con los organizadores, que ellos tienen la copia que está en español. También en la parte final va a haber una parte de unas presentaciones que son como parte principal de la presentación de la doctora. También los organizadores tienen estas presentaciones en español para los que estén interesados.
Y por último, hay un folleto de la organización, pues una de las organizaciones más antiguas y más grandes que manejan el tema que ella va a exponer. Son unos folletos, unos plegables que están en la mesa donde se hace la registración. Entonces también los que estén interesados en adquirir más información sobre el tema, los plegables van a estar allá afuera. Buenos días. Morning. ¿Cómo está? How you doing? Muy bien. Very good. Okay. First, I would like to thank the organizing committee for allowing me to be here. Mi corazón. Primero que todo me gustaría agradecer a los organizadores del evento con todo mi corazón por invitarme a esta sesión. Okay. Tengo mucho gusto de estar aquí. I'm glad to be here. Espero que les guste lo que vengo a compartir con ustedes. I hope you guys like what I'm going to share with you. Okay. Now English. I must do this for the university. Tengo que hacer esto por la universidad de la que vengo. I would like to share with you what the world would look like if only 100 people lived in the village. Me gustaría mostrarles a ustedes qué sería el mundo si solamente tuvieras 100 habitantes. I think we have this in Spanish, Isabel. Esto también está por ahí en español. It would look a lot like this. Se vería algo muy parecido a esto. 51 men, 49 women. 51 hombres, 49 mujeres. 82 non-white, 18 blancos. 82 no serían blancos y 18 serían blancos. 60 Asians, 14 Africans, 13 from the Western Hemisphere, 12 Europeans, and 1 from the South Pacific. Habrían 60 asiáticos, 14 africanos, 13 del hemisferio occidental, 12 de europeos y 1 del Pacífico Sur. 67 non-Christians, 33 Christians, 67 que no son cristianos y 33 que serían cristianos. 89 heterosexuals, 11 homosexuals. Existirían 89 heterosexuales y 11 homosexuales. 80 people would live in less than standard housing. 80 personas vivirían en condiciones muy bajas. 33 would not have safe water to drink. 33 de ellos no tuvieran agua potable para tomar. 24 would not have electricity. 24 de ellos no tuvieran electricidad. 7 would not have internet. 7 no tendrían internet. 50 would have malnutrition, 1/2 of the world. 50 tendrían desnutrición, que eso sería la mitad de la población. 1 would have HIV. Uno tendría SIDA. 1 would be near death. Uno estaría a punto de morir. 2 would be near birth. 2 estarían a punto de nacer. 67 could not read. 67 no podrían leer. And only 1 would be college educated. Y solo uno tuviera educación de nivel profesional o universitario. We are all so blessed
in this world. Todos somos muy bendecidos en este país, en este mundo. 32% of the world's wealth would be in the hands of 5 people, all 5 from Estados Unidos. 32% de la riqueza del mundo la tendrían solamente 5 personas. Y esos 5 estarían en Estados Unidos. 33 would try to survive off of 3% of the world's wealth. 33 tratarían de sobrevivir solamente con el 3% de las riquezas del mundo. So, if we got up this morning Entonces, cuando nos levantamos esta mañana and had a good bed to sleep in y tuvimos una excelente cama donde dormir and beautiful temperature, y un muy buen clima, if we have clean running water si tenemos agua potable to flush the toilet, para desocupar el inodoro, if we have shoes and clothing to choose from, si tenemos ropa que es de dónde escoger, if we have lived long enough to attend a university of our choice, si hemos vivido lo suficiente para asistir o participar en la universidad de nuestra escogencia, if we, our families and friends, are part of a peaceful world, si nuestras familias y nuestros amigos somos parte de un país, de un planeta en paz, we are truly blessed. somos realmente bendecidos. Such important information to start with today in Bogotá, Colombia. Esta información tan importante para empezar hoy aquí en Bogotá, Colombia. So let's have a look at how this relates to new paradigms for change relative to women in sport. Entonces vamos a ver los paradigmas que existen para cambiar la perspectiva que existe de las mujeres en el deporte. The status of women in society has been at the center of conversations for decades. El estado de las mujeres en las sociedades ha sido el centro de conversación por décadas. The concepts of women's empowerment, gender mainstreaming, gender equality, and gender equity Las tendencias a nivel mundial del empoderamiento de la mujer, de las igualdades de condición para la mujer y las igualdades de género have been identified as key drivers for promoting women's quality of life. han sido factores de suma importancia en lo que tiene que ver con la promoción de la calidad de vida para las mujeres. According to the World Bank, the promotion of women's empowerment as a development goal De acuerdo con el Banco Mundial, I'm sorry, let me read it to you. no worries. According to the World Bank, the promotion of women's empowerment as a development goal Según el Banco Mundial, lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer como un fin, como una meta, is based on a dual argument está basado en argumentos dobles. that social justice is an important aspect of human welfare, La justicia social es un aspecto importante para para el beneficio humano and is intrinsically worth pursuing, and that women's empowerment as a means to other ends y la búsqueda de este empoderamiento de la mujer con otros fines, including access to equitable sport and physical activity. incluyendo a un acceso a igualdad de condiciones en el deporte y en la actividad física. The increased emphasis on the position of women the increased emphasis on the position of women El incremento de las posiciones de la influencia de las mujeres during the last 2 decades en las últimas 2 décadas, has now in 2014 ahora en el 2014, is included in global development and should not be assumed as an isolated effort. está incluido en todo lo que tiene que ver con el desarrollo global y no se puede independizar de este esfuerzo. So it seems as if the importance of sport and physical activity Entonces se ve que la importancia de los deportes y la actividad física to women's and girls' physical, mental, and emotional health
para las mujeres en su salud mental y física needs to be accepted in many parts of the world. es necesario que sea aceptada en muchas partes del mundo. Oops. Yeah, I think. It's, let's see, the challenge, however, El reto que tenemos aquí is to monitor and sustain progress es monitorear y mantener un progreso and create incentives for gender mainstreaming, equality, and equity. en crear nuevos caminos para la igualdad de condiciones en términos de género. Okay, I wanted to share with you, Quería compartir con ustedes. guess who this is? Adivinen quién es ella. Rosa. Rosa. Rosa Diomeco Lopez. Okay, she is now the president, first time since 1949 that there is a woman president of an organization we will talk about un poquito from Latin America. Okay, Rosa, Por favor, por favor. Rosa es la presidenta de una organización. Desde 1994 no existía una mujer en esta posición y es acerca de una organización que más adelante vamos a hablar. And in 2013 we had a World Congress in Havana. En el 2013 tuvimos un congreso en Habana, Cuba. My bad. Let's go back here, sorry. There we go. This way. Okay, and this is Gladys Becker from Havana. Okay, so the Episcopate, which we will talk about later, is doing wonderful things in Latin America. Entonces, de esta organización que hablaremos en un momento, está haciendo cosas maravillosas en todo lo que tiene que ver con la mujer en Latinoamérica. Okay, these are examples of policies that have been set internationally Esto es un ejemplo de las reglas que se han establecido internacionalmente since 1948. desde 1948. That's before I was born. Eso fue mucho antes de que yo naciera. That's true, yes. Eso es verdad, es verdad, es verdad. Universal from the United Nations. UNESCO. Another United Nations. United Nations. Internal Working Group. International Olympic Committee. United Nations. Todo esto son reglas establecidas por las Naciones Unidas y por grupos humanitarios. ICPR-SD in Asia, first time. IOC. VIDLUC in Africa. Helsinki. Asian in, what was that? First Asian Conference. I don't remember. Yeah. Oops. Not bad. Okay, Montreal, African, Europe. Ok, estas son organizaciones de diferentes países como Asia, África, Finlandia, Europa. Doha, Marrakech, the establishment of Women and Sport Commission. Look at this, 2004 International Olympic Committee. They're late. En el 2014, en el 2004 se creó esta organización de deporte y mujer, el Comité de Deporte y Mujer. MINEX, Paris Call to Action, International Year for Physical Education and Sport, United Nations Development, Millennium Development Goals. They're late. Yemen, Desarrollo de las Naciones Unidas en este milenio, que están un poco atrasadas. Japan, coming from United Nations. The Episcopate at Sultan Qaboos University in Oman. Another in Jordan. De diferentes, bueno, como podemos ver, reglas de diferentes países como Oman, como Japón y otras organizaciones de Naciones Unidas. So you see what region of the world so far has been missing
Como pueden ver en la presentación de esas políticas, ¿cuál creen ustedes que es el país o la región del mundo que hace falta entre esas políticas? Latin America. Latinoamérica. So it is time. Es tiempo, es el momento. Okay. A number of critical elements have been identified as markers for sustained progress. Hay un monto de objetivos específicos que ayudan a... Okay, I'm sorry, you lost me. No worries. Just if you can translate this will work for them. Can you see? Ok, el cambio de políticas y el cambio en las regulaciones que existen ha permitido que la mujer sea más participativa en el tema del deporte. Okay, the first marker references women's empowerment in society in general and in sports specifically. El primero nos muestra cómo las mujeres pueden ser empoderadas en el tema del deporte. It requires two elements. Se necesitan de dos elementos. One being a process from a state of gender inequality Una es un proceso de parte de una igualdad de género, to a state of gender equality. donde se busca la igualdad, un estado de igualdad de género. And the other, equally important element involves the concept of agency. Y otro factor importante que se debe tener en cuenta es la importancia de la agencia. Women themselves must be actors in the process of change. Las mujeres, las mismas mujeres son una parte fundamental en este proceso de cambio. And that is over time that needs to be measured or desired. Y esto es algo que se tiene que con el tiempo medir y desear. International and national women's sport organizations Las organizaciones nacionales e internacionales de deporte y mujeres have the responsibility to advocate for inclusion of women in sport. tienen la obligación de intervenir por las mujeres en los deportes. Women have assumed this role, Las mujeres deben asumir este rol. and there are several international groups Y hay bastantes grupos internacionales who are advocating positions and policies. que están interviniendo por las mujeres en el tema de posicionamiento y de políticas. And again, we are fortunate to have the president of this one here today. Y tenemos el privilegio de tener la presidenta de esta asociación aquí con nosotros, From Venezuela. de Venezuela. Although the concept of empowerment of women in and through sport A pesar de que el concepto de empoderamiento de la mujer en los deportes seems to be established on the global level through regular conferences, parece estar establecido en el nivel internacional mediante conferencias, the fact is women are still underrepresented in leadership positions la verdad es que las mujeres no están bien representadas en lo que tiene que ver con posiciones de liderazgo. as players, coaches, officials, and administrators of sport, Como jugadoras, entrenadoras y administradores en el tema del deporte. as well as commercial activities related to sport. También como en todo tipo de actividad comercial que está relacionada con el deporte. Lessons learned from efforts to increase women's participation Las lecciones que se han aprendido de los esfuerzos para aumentar esta participación de las mujeres en el deporte, in political decision making en decisiones políticas, suggest that many of the gains sugiere que muchas de las ganancias que se han obtenido can be contributed to affirmative action, pueden ser contribuidas a acciones afirmativas, such as quotas established in constitutions, como reglas o quotas, como you must enunciados que han hecho en la ley, in constitutions by legislation or by temporary special measures. en constituciones hechas por legisladores o por toma de decisiones
temporales. Gracias. An analysis of the principles and goals of the Brighton Declaration Un análisis de los principios en lo que tiene que ver con temas globales are universally acknowledged as a groundbreaking work on women in sport. como un rompimiento en lo que tiene que ver a nivel universal de la participación de las mujeres en el deporte. How many of you have heard of the Brighton Declaration on Women in Sport? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la declaración del deporte de Brighton? Okay, you see now, Jay, that is a seminal piece of document and no one knows. But I thank you in, not this latest one because I haven't read it, but in the other one, before this, you mentioned that. So we thank you. Aquí podemos ver qué tan importante es esta declaración y cómo la mayoría de gente no conoce de ella, a pesar de que se hizo en otra presentación. However, as a result of the Brighton Declaration, De todas maneras, como resultado de esta declaración, in 1994, en 1994, that was when I was alive, eso era cuando yo estaba viva, there is little or no qualitative evidence to find a clear process for strategies to be followed by those 256, now 300 plus organizations in sport who have signed it. Ok, hasta el momento no hay ninguna evidencia o muy poca evidencia de lo que se ha trabajado, de los resultados que se han obtenido con esta declaración de los 250 y pico de países, ya casi 300 países que han firmado esta declaración. Just 4 years ago, we decided to investigate this issue by asking the question, Hace unos años decidimos empezar a investigar esta problemática partiendo de una pregunta. do those who signed the Brighton Declaration Los que firmaron la declaración have appropriate management standards and processes tenían buenos procesos de administración to translate the principles of the Declaration into sustainable practice. de pasar de este documento a la práctica. Here's what we found. Esto fue lo que encontramos. We found that signatories at all levels need to revisit the significance of the Brighton Declaration and others since 1994. Se dieron cuenta que la gente que firmó esta declaración debían volver a revisarla y volver a mirar qué era lo que se había hecho. We found that those who adopt a managerial approach to implement the Brighton Declaration Todos los que tuvieron un cargo como administrativo de implementar esta declaración, rather than a social philanthropic awareness approach to move forward. en cambio de una... Yeah, no worries. You do it because they love it. Lo harían porque realmente les gustaba hacer lo que hacían. A managerial approach is a passion of social mission plus managerial structure. Un acercamiento administrativo parte de... Ok, can you repeat the last one? Social mission plus managerial structure. Para poder hacer la aplicación de esto se necesita una estructura social y una estructura administrativa. A managerial approach needs innovation, adapt, learn, and responsibility. Un acercamiento administrativo necesita... Can you repeat? I'm sorry. Yeah. You must innovate, Se debe innovar, adapt, adaptar, learn, aprender and be responsible. y ser responsable. Signatories must seek, Los que firman la declaración deben buscar, select, and implement seleccionar e implementar appropriate tools herramientas adecuadas within cultural and social contexts. con contextos sociales y culturales. So world conferences must include workshops on benchmarking and standards.
Entonces las conferencias mundiales deben incluir talleres donde se trabaje el reconocimiento y los estándares de calidad. For quality management processes, Para procesos de administración de calidad, to introduce and reinforce para introducir y reforzar, organizing and managing the change. para poder organizar y administrar el cambio que se quiere. So as a result, we can benchmark management processes. Entonces, como resultado, nosotros podemos promocionar el cambio en proceso administrativo. My colleague and I have developed and are proposing a tool for moving gender equity forward globally. Con mi colega hemos estado trabajando en cómo promover el movimiento de igualdad de género en el mundo. It is based on International Standards Organization standards Está basado en estándares de organizaciones internacionales for nonprofit organizations. para organizaciones sin ánimo de lucro. Very quickly, I will share with you the rubric that we have devised. Muy por encima les voy a mostrar la rúbrica que hemos creado. I hope in the back, Carl, can you see this at all? Espero que en la parte de atrás puedan ver. Did you tell them already that the organizers have this? Como les dije en un principio, los organizadores tienen estas copias de esta rúbrica en español. So if you want this, just ask the organizers. Entonces, si realmente quieren saber cómo es la rúbrica, se la pueden pedir a los organizadores del evento. So what we have done, Entonces, lo que hemos hecho, this and the others will be a checklist. estos y otros serán una lista para chequear. This evaluates the management process design. Esto evalúa el proceso de administración que se ha creado. This means accomplished, Esto marca si se ha cumplido, working on, si se está trabajando, thinking about, si se está pensando and you have no idea. o si no tienen idea de qué es lo que se está haciendo. Okay? The same thing holds true here, and it's management process design. So these are different questions. Entonces, es la misma tabla pero con diferentes preguntas. This is documenting the management process. Esto es documentando el proceso administrativo. This is implementing the management process. Esto es implementando el proceso administrativo. This is supporting the management Esto process. es apoyando el proceso administrativo. And this is monitoring and controlling the management Esto es process. monitoreando y controlando el proceso administrativo. And this one is improving the management process. Y este habla de cómo mejorar ese proceso administrativo. The reason that we did this is because this will help your organization be sure that you have a process in place regardless of who works or volunteers for the group. Consideramos esto de suma importancia para ustedes porque esto les va a ayudar a mejorar el proceso y lo que se está trabajando sin importar para quién sea o quién lo haga. And these are based on international standards for business. Y esto está basado en estándares internacionales para negocios. Oops, sorry. So this is our call to action. Este es nuestro llamado a la acción. After today, Después de hoy, you need to become a member of Episcopate. después de hoy ustedes necesitan volverse miembros de esta asociación. We have information in the back on Tenemos the los table. brochures en la parte de atrás. And I would love it if you would support the first Latin America president in the history since 1949 from Venezuela. Y me gustaría que pudieran todos ustedes apoyar a la primera presidenta mujer de Venezuela. Okay. And her World Congress, the one she is president of, Y su congreso del cual ella es presidente will happen in Miami va a suceder en Miami, at Berry en University la Universidad de Barry,
in May 2017. en mayo del 2017. So, after today, Entonces, después de hoy, reflect on global change el reflejo del cambio global and how you, yourself, y como usted como persona, can adjust puede ajustar as we navigate to change the position of women in sport como se puede ajustar a medida que vamos cambiando esto de la mujer en el deporte in Latin America and the world. en Latinoamérica y en el mundo. Okay, thank you. Muchas gracias. If you would like more information, Muchas gracias por su atención y si desean más información, just let me know. por favor déjenme saber. Muchas gracias. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cornejo, viene de Chile. Profesor Miguel Ángel es profesor de la Universidad de Concepción, actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte, es decir, ALESDE, la organización que organiza este evento. Asimismo es director de la Academia Olímpica de Chile, es coordinador del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte G2D de Chile. El doctor Miguel Ángel, dentro de sus líneas de investigación está la política y el deporte y los estudios socioculturales y las teorías sociológicas del deporte. Entonces le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Cornejo a este evento. Buenos días a todas y buenos días a todos. Bueno, está un poco lento, ¿eh? Buenos días. Con energía, porque ya son prácticamente un cuarto para las 11, así que estaba un poco cansado. Me demoré un poco porque estaba firmando unos diplomas, así que me disculpan por los minutos de retraso. Bueno, a mí me corresponde en esta ocasión. Primero que nada quiero saludar a todos los participantes de este cuarto congreso de ALESDE, que nos visitan desde México y de otros países de Europa a Argentina, Chile, por compartir fundamentalmente las experiencias y las investigaciones que cada uno está haciendo en cada lugar, en cada país. Así que un saludo para ellos. Bueno, el tema que me corresponde presentar ahora está relacionado con la influencia del deporte europeo o el impacto en las identidades culturales. La verdad es que no es fácil poder empezar a reflexionar y analizar un poco esto, porque la verdad es que son muchas cosas que han pasado a través del tiempo y que de alguna manera han impactado un poco también en nuestras identidades. La presente reflexión es un análisis de la influencia que ha tenido el deporte europeo en nuestra identidad cultural latinoamericana. Hay muchos historiadores, de hecho aquí hay varios que están participando con nosotros, del deporte fundamentalmente, concuerdan que el deporte moderno, indudablemente de la época moderna, nace en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, considerando como un nuevo concepto de deporte, un concepto amplio, tal como lo estaba explicando un poco Walter en la nueva versión, la nueva modalidad, una nueva edición del deporte, como un término genérico que incluye a casi todo el conjunto de la cultura física contemporánea. En esta perspectiva, el deporte representa un sistema abierto, indudablemente, que incluye el conjunto de sistemas sociales. El deporte es transversal socialmente, incluye a todas
clases sociales en la cual logran de alguna manera participar. Podemos señalar que este es un modelo transversal que cruza la sociedad en su conjunto, como dije recientemente. El deporte representa una cultura caracterizada por un conjunto de conocimientos, de valores, de símbolos, rituales comunes, que se ha construido por el conjunto, que ha sido construido por el conjunto de los actores a través de la historia. Para algunos especialistas, especialmente Johan Huizinga, que habla sobre el tema del juego, tiene un rol fundamental en este proceso. O sea, el juego en el deporte tiene un rol fundamental, siendo el juego inherente al ser humano, por lo que el deporte es una consecuencia de él. Sin embargo, en los inicios del deporte podemos decir que se constituyeron de diferentes tendencias y formas. Entre ellas podemos señalar una cultura británica, una cultura física británica que ingresa a nuestro continente, que se construye a través del deporte y de la competencia con un sistema estructurado y asociativo. Este modelo está presente en todo el mundo hasta hoy día. Los ingleses crean reglas, especialmente desarrollan el deporte hoy día oficial, o sea, un deporte popular que es el fútbol, el rugby, el polo, la natación, el atletismo, los saltos, y indudablemente van creando sentido de competencia, sentido de récord. Indudablemente las escuelas públicas fueron las que dieron el puntapié inicial creando los clubes, que es un tema que lo veremos más adelante, derivado de la misma escuela a fin de favorecer el desarrollo de los dirigentes sociales. La relación club y sociedad es muy importante. Además de exportar sus productos industriales, sobre todo textiles, Inglaterra exporta el modelo escuela, club al mundo, en toda Latinoamérica, a través de los clubes indudablemente ingleses. Thomas Arnold, en el año 1828, fue director del colegio de rugby donde se desarrolló su idea de educación. Quería ser musculoso, indudablemente buscar la forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y atletas cristianos, fundamentalmente, para apartar de los bares, en el sentido indudablemente valórico, de la corrupción y de la prostitución a la juventud. Indudablemente que hoy día cuando hablamos del deporte, hay deportes que hoy día hablan del tercer tiempo. Ustedes han visto el rugby, por ejemplo, tiene el tercer tiempo donde indudablemente la convivencia social es fundamental. Creía que los juegos colectivos eran como una república a base de músculos y compañerismo, el sentido del club, el sentido asociativo, la amistad fundamentalmente, donde se veía la lealtad durante el juego y el respeto a las reglas. Reproduce la idea de fair play, que hoy día está muy solicitada principalmente por lo que ha pasado a través de la violencia, el fair play, el juego limpio, ¿no? El respeto al contendiente, el respeto el saber perder, el ganar, que hoy día fundamentalmente juega un rol importante en el desarrollo del deporte. Otra cultura importante, el inicio del deporte se debe habitualmente, en el caso de Inglaterra, a Thomas Arnold y sus colegiales, quien para lograrlo modificó los antiguos juegos populares y les aplicó reglas estrictas. De esta forma nacieron el rugby, el fútbol, el cricket, juego de pelota, tenis, etc. Una segunda cultura que indudablemente ingresa, que es importante considerarla, es la física nórdica, con características ligadas a la higiene y educación relacionada con la naturaleza. Nace así una línea de gimnasia correctiva que aspira a conservar y mejorar la salud. Por ello, la gimnasia se estructura en tres ámbitos: médico para hospitales, militar para el ejército y pedagógica. Estamos hablando del siglo XIX, un poquito antes. Los deportes, natación, patinaje, sobre hielo y toda la variedad de deportes, ejercicios posturales y respiratorios son la base fundamental de este modelo. Se utilizan implementos importantes que hasta hoy día existen en las escuelas, fundamentalmente en la parte escolar, que tienen que ver con implementos que tienen origen sueco, como la banca sueca, espaldera y otros elementos que indudablemente uno los puede encontrar en las escuelas que las pueda recorrer en Latinoamérica.
Las instalaciones estaban generalmente bien equipadas de baños y guardarropa. El sentido de higiene era fundamental. Las instalaciones, como es claro, baño y guardarropa. La base son los ejercicios del cuerpo libre y son complementados con los aparatos al final a incrementar la capacidad respiratoria y estética. Indudablemente el desarrollo del cuerpo juega un rol importante en esta línea de trabajo. Una tercera cultura física, una cultura germánica, heredar la tradición del Tormen. En este caso, en este sentido hay un trabajo muy interesante que ha hecho un colega que está aquí en este momento, que se llama Leonard Torsch, que ha trabajado bastante bien el tema de la influencia germánica en Brasil. Cómo la gimnasia, desde el punto de vista del deporte, ha influenciado en alguna cultura y en algún elemento importante en la educación brasileña. Incrustada en la vida comunitaria local, fundamentalmente, y con una fuerte relación nacionalista. Se publicó un libro importante llamado La Gimnasia para la Juventud, que tenía como objetivo una formación integral de los estudiantes, mediante la utilización de ejercicios que estaban en relación con capacidades físicas y psíquicas. Estos ejercicios consistían en fuerza y agilidad. Es importante ver esto porque hay una tendencia fuerte hoy día, por ejemplo, a recuperar algunos ejercicios y algunas prácticas que se están realizando. Por ejemplo, ustedes pueden ver hoy día el CrossFit, que está de moda. Tiene una tendencia antigua, lo mismo que la calistenia, una nueva tendencia que se ha ido implementando en ciertos grupos de la sociedad y que también tiene una tendencia, digamos, de historia bastante importante. Otra idea fuerte del siglo XIX fue la idea de raza, la cual encarnó las ideologías nacionalistas, militaristas, que son producto de determinadas circunstancias. Esta idea se propagó en algunos países latinoamericanos. Probablemente hay estudios que se han realizado en función a la búsqueda del ciudadano ideal, integral, el ciudadano puro, el hombre fuerte. La búsqueda de un ciudadano adaptado a todas circunstancias, vigoroso y expectante con rasgos físicos bien determinados. Una cuarta cultura física mediterránea, conservadora de ceremonias colectivas y de puesta en escena del cuerpo. Al igual que los nórdicos, hay una fuerte relación con la naturaleza. Es lo que algunos le llaman la cultura, el modelo francés, el modelo natural francés de Georges Hébert, que hoy día se ve manifestado en algunas prácticas, por ejemplo, el parkour. Ustedes han visto unas prácticas que, de los jóvenes, ¿no es cierto?, en prácticas urbanas, tiene una tendencia. Ellos se adaptan mucho a ese modelo de Georges Hébert para poder realizar el tema del parkour, de vencer un obstáculo. El sentido de trepar, de nadar, de restar, son bases fundamentales en este contexto. Estas tendencias académicas o escuelas tienen mucha relación con el desarrollo del deporte moderno, como hoy día llamamos la deportivización de algunas disciplinas, como la esgrima y la equitación. Consideradas artes, se transforman en deportes practicados por las clases aristocráticas. Hay una relación muy fuerte también en algunos deportes incrustados en Latinoamérica que tienen que ver con una relación de tipo aristocrática también. Estas prácticas van a conocer su proceso de deportivización a lo largo del siglo XX. Otro aspecto interesante en el desarrollo del deporte moderno es su estructuración. Se va a permitir el nacimiento de un gran número de organizaciones no gubernamentales como los llamados clubes y federaciones internacionales, que van a conducir y determinar los modelos de organización y desarrollo disciplinar. Aparece el concepto de asociacionismo en el deporte, principalmente en el club. Representa a la organización de base que permite una integración social. Este es un importante aporte al desarrollo del deporte que se va a replicar en todo el mundo. Esta imagen que yo pongo acá indudablemente representa un elemento fundamental en el desarrollo de los juegos. Indudablemente cuando hablamos de identidad cultural latinoamericana, hay muchos de estos juegos que hoy día pasan a ser parte de elementos folclóricos y no de situaciones propias de identidad de la población. Nosotros, por ejemplo, conocemos el juego mapuche en Chile, los juegos tradicionales de los mapuches, que es el palín,
prácticamente se juega en función a la misma etnia, no hay un desarrollo de tipo nacional. Así que esto es importante destacarlo porque ahí la influencia extranjera nos va a disminuir un poco también en los elementos tradicionales propios de nuestra gente. La influencia europea en Latinoamérica. Es importante destacar que los países latinoamericanos han sido influenciados por el modelo y estructura deportiva europea, por sobre sus propias prácticas y juegos tradicionales. La riqueza sociocultural de Latinoamérica son sus tradiciones y juegos tradicionales, y que con el correr del tiempo se van transformando en aspectos que forman parte del folclore o de algunas ideas o ritos simbólicos utilizados en algunas manifestaciones de tipo particulares. Desde este punto de vista, podemos notar que la influencia escolar es importante, la influencia europea escolar es importante. Los gobiernos locales estuvieron influenciados principalmente a inicios del siglo XX por las escuelas sueca y alemana. En esto, la influencia de un modelo pedagógico y sistemático de la gimnasia será fundamental en sentar un proceso de enseñanza-aprendizaje en el currículo escolar de los niños y jóvenes de la época. Muchos de los gobiernos envían a representantes a los países europeos para observar y copiar el modelo de la gimnasia. Estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XX, en las escuelas latinoamericanas. En el caso particular de Chile, el gobierno de la época envía a una importante delegación encabezada por don Joaquín Cabezas para adoptar el modelo de la gimnasia educativa sueca y aplicarlos indudablemente a las escuelas chilenas. De la misma manera se contrataron profesores extranjeros para que entregaran su formación pedagógica basada en un modelo de gimnasia crucial. Este proceso se vio reflejado en Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay y en otros países más, donde el modelo pedagógico es influenciado a través, como dije, de la gimnasia nórdica sueca, basado fundamentalmente en la higiene y la disciplina. Las nuevas, digamos, eso para influenciar sobre las nuevas generaciones de jóvenes que van a ser parte de la sociedad que están creciendo. Este proceso incluirá la formación de profesores, indudablemente, de educación física, a través de un modelo basado en aprendizaje en deportes, didáctica, aspectos científicos como la biología, la fisiología, la biomecánica y otros, a objeto de enseñar y enseñar considerando los procesos de crecimiento de los estudiantes. Actualmente la formación de nuevos profesores, como la enseñanza de la educación física, ha variado enormemente. El modelo de la gimnasia sueca o de la gimnasia alemana son modelizados con procesos didácticos y de enseñanza moderna. Los programas actuales se deben adaptar a las nuevas demandas, nuevas necesidades de la población escolar, en particular al nuevo currículum escolar, basado en algunas partes en asociación con la salud. Un segundo aspecto importante en el proceso de influencia europea en Latinoamérica es la influencia de la estructura deportiva. El modelo deportivo europeo se puede señalar que se adapta a la realidad local. La llegada de inmigrantes europeos a Latinoamérica va a permitir la creación de clubes, sociedades deportivas y sociales y culturales, en la cual los extranjeros van a encontrar un espacio donde se puedan reunir y conservar sus propias costumbres y culturas. En el caso de los inmigrantes alemanes, italianos, españoles, ingleses y de otras nacionalidades, que crearán sus propias estructuras, sus propios clubes, en algunos casos cerrados, no abiertos. En estos hablarán su propia lengua y participarán en sus prácticas de sus propios deportes. En particular, serán los ingleses que, con la introducción del fútbol en los países de Latinoamérica, que crearán clubes con nombres ingleses como, por ejemplo, el Santiago Wanderers en Valparaíso, Everton, Rugby, River Plate, New Old Boy, etcétera, etcétera. El modelo inglés va a permitir la creación de clubes locales, indudablemente, que participarán con participación de los criollos nativos,
que no participan en clubes ingleses y que podrán adaptarse a esta nueva exigencia. Y de hecho, ustedes en Latinoamérica van a encontrar clubes, pues también en sus países, clubes con tradiciones muy antiguas que son muy importantes en el desarrollo de la disciplina deportiva local o nacional, ¿ya? Como en el caso de Colo-Colo, el Colo-Colo en Chile, ¿no es cierto? Y un club popular que identifica con un indígena nuestro que es el indio Colo-Colo. Por lo tanto, el club será la base de la organización deportiva en los países de la región. Este modelo social y cultural permitirá a sus miembros un lugar de encuentro, de participación, organización, de desarrollo de la disciplina deportiva. Klaus Heinemann, un autor alemán que vive en España en este momento, habla o dice que estas organizaciones sin fines de lucro, pero con características privadas, son estructuras que tienen un objetivo fundamental, el desarrollar una o varias disciplinas, pero al mismo tiempo crear el espacio de reunión, el espacio de democratización, el espacio de socialización de la vida comunitaria. Este legado de organización en la actualidad se ve enfrentado a una realidad que le es perversa. Los estilos de vida, el modelo económico, el individualismo, la profesionalización del deporte, la no adaptación de las nuevas demandas o a las nuevas demandas, el estatus social, afectan claramente a la organización deportiva de base, que son los clubes. La falta de dirigentes voluntarios, deportivos voluntarios, preparados que puedan conducir una organización deportiva que mantenga el interés de sus miembros, es cada día más escasa. En este caso, el concepto de club, tal cual fue concebido en su primera instancia, como lugar democrático y de socialización y de participación en la toma de decisiones, en la actualidad, y dado el contexto, tiende a perder un poco su presencia y viabilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la noción de club, el club en algunos países y en alguna localidad es importante. El fútbol es un deporte que durante su desarrollo en la historia se ha practicado en masas en cualquier parte del mundo, pero donde ha predominado con gran fervor ha sido en Europa y Latinoamérica. La pregunta a plantearse es si el fútbol, un deporte trascendental de la sociedad latinoamericana, que ha traspasado los aspectos políticos, económicos y sociales. La relación histórica del fútbol dice que es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho una industria, se ha ido desterrando la belleza que nace la alegría de jugar por sí. El fútbol es uno de los fenómenos socioculturales importantes del mundo contemporáneo. Por lo que en Sudamérica, los marineros británicos en la época jugaron el fútbol en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay. Esto animó a los trabajadores ingleses residentes a formar clubes. El fútbol fue un proceso imparable en las canchas de Buenos Aires y en Montevideo. Nació un estilo, una manera propia de jugar. El fútbol se ha ido abriendo paso. Simultáneamente el fútbol se tropicalizaba en Brasil, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Eran los pobres quienes la enriquecían, mientras los expropiaban. Este deporte extranjero se hacía brasileño, chileno, argentino, uruguayo, a medida que dejaba de ser el privilegio de unos pocos jóvenes acomodados, que lo jugaban copiando y era fecundado por la energía creadora del pueblo que lo descubría. En particular el fútbol se le ha dado varias descalificaciones, producto de una manipulación de este deporte, especialmente por los gobiernos en algunos casos, que lo han instrumentalizado para sus fines personales o particulares. El autor Jean-Marie Gond, por ejemplo, señala que este deporte es una especie de opio del pueblo, que tiene una especie
de una especie que castra a las masas y desvía su energía por los problemas sociales integrantes en cada ciudad. Otros dicen pan y circo, o circo sin pan, hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación a los obreros que atrofian su conciencia y dejan de llevarse como un rebaño por sus enemigos de clase. Son varias expresiones importantes de destacar en cuanto al fenómeno del deporte, porque el fútbol hoy día, queramos o no, guste o no nos guste, es el deporte más popular del mundo, especialmente en Latinoamérica. Si bien el fútbol se transforma en un deporte popular, un juego simple y practicado por los obreros y el pueblo en sí mismo, no todos los deportes llegados de Europa, tendrán la misma fascinación de práctica. Algunos deportes importados por los ingleses, tales como el tenis, el cricket, el atletismo, el rugby, en algunos países latinoamericanos tendrán un espacio privilegiado en algunas clases sociales en su práctica. Es lo que algunos llaman deportes de tipo aristocrático. Se conocen como deportes aristocráticos que no logran en su primera instancia, democratizarse, manteniéndose exclusivamente en grupos sociales de clase alta. ¿Cómo estamos? De igual forma, algunos deportes importados por los alemanes, como es el túnel, o la gimnasia en aparato, u otras variantes en estos primeros momentos, se mantendrán practicados en grupos o colegios de habla alemana. Aparecen asociados a la disciplina germánica del principio del siglo XX, la idea de raza, por ejemplo. En esto algunos países utilizan un programa destinado a preparar a grupos de jóvenes bajo un modelo de un ciudadano fuerte, vigoroso y con buena moral. Eso es importante. Este tipo de personas no eran demasiados debido a que la población es una población mestiza y muy variada. Estos programas no tuvieron larga vida y decayeron en su intento. Si bien actualmente algunos deportes llamados aristocráticos se han democratizado, esto ha sido posible gracias a la difusión a través de los medios, indudablemente, como lo hemos visto en las exposiciones anteriores, algunas políticas públicas, estatales y locales, que han proyectado el interés de masificar estos deportes a fin de que la población acceda a las prácticas de tipo igualitario. Para algunos países, el deporte no ha sido prioridad en la política de desarrollo. El deporte ha sido una actividad con muchas restricciones para la gran mayoría de la población. El escaso tiempo libre, la falta de una infraestructura deportiva adecuada, las condiciones de vida y la sobrevivencia es lo más inmediato de algunas poblaciones o grupos sociales, lo que ha detenido la práctica de una actividad física y deportiva masiva. Estos procesos han generado otros efectos, como lo es el aumento de la obesidad y el sedentarismo. Pero no todo solamente es el proceso de la Europa, sino que a través de los medios han ido incrustándose, han ido apareciendo nuevos modelos de prácticas muy importantes. La aparición y éxito explosivo de los nuevos deportes, como causa de un cambio de los modelos corporales y de los intereses de los jóvenes, está demostrando un cambio en los gustos y en el consumo del espectáculo deportivo. Los nuevos deportes van más lejos de la realidad de su práctica. El análisis de la invención y de la transformación de unas prácticas deportivas revela una reticencia ante la puesta en juego de la fuerza y el rechazo en los enfrentamientos agresivos y en las carreras monótonas de circuito, con balizas obligatorias y un cronómetro despótico. Es decir, aparecen nuevas tendencias indudables en contra de lo establecido, fundamentalmente. El cambio refleja la búsqueda de la claridad y la intensidad de sensaciones de riesgo incrementando y un marcado gusto por la figura gestual. Estas modalidades deportivas surgen de una transformación de las actitudes y organizaciones colectivas alrededor del deporte.
En este sentido simbólico es donde radica gran parte de su significado sociológico como expresión de nuevos valores y necesidades en el cambio de la cultura. Nosotros vamos a ver que empiezan a aparecer, es lo que antiguamente se llamaban los deportes californianos, que nacen por los años 60 y que se proyectan a través del mundo a través de nuevas sensaciones, de nuevas prácticas. Y que Bandler lo demostró hoy día con una nueva tendencia, fundamentalmente en estas prácticas realizadas por ciertos grupos de edad también. Vale. Bueno, como yo decía, aparecen los nuevos modelos, ¿no es cierto? Aparece la calistenia, que ya viene del siglo prácticamente XIX, o aparece el parkour como una nuevas prácticas de los jóvenes, o el SCI, que son elementos importantes poder hoy día considerar fundamentalmente las políticas públicas. Esto me interesa a mí verlo, si hablamos de colonización o marketización. ¿En qué sentido? ¿En sentido de Latinoamérica a Europa o Europa a Latinoamérica? En los últimos años, el deporte se ha transformado en una industria que mueve muchos millones de dólares. Son muchos los involucrados en este business sin chimeneas, como lo han denominado muchos economistas. El fútbol profesional es una industria que mueve muchos millones en el mundo. Muy por detrás lo siguen los deportes, como lo es el tenis. Son muchos los actores involucrados, desde las organizaciones multinacionales como la de la FIFA, pasando por la CONMEBOL acá en América Latina, las federaciones locales. Luego le siguen los clubes, todos transformados en verdaderas empresas, los medios, la televisión, la prensa, los empresarios, los representantes, los futbolistas, pequeños comerciantes y finalmente los seguidores que al final consumen este producto asistiendo al estadio o bien siguiendo las ligas locales o internacionales desde el salón de su casa. Varios estudios señalan que el futbolista sudamericano o latinoamericano tiene una capacidad para jugar bien al fútbol. Algunos argentinos señalan que el fútbol es como el baile de tango, donde el que baila toma a su pareja, juega con ella. Lo mismo podemos decir que el fútbol brasileño, que es un juego con ritmo y cadencia interesante a observar. En este aspecto, los grandes clubes europeos han fijado su mirada a Latinoamérica y se han instalado en diversas ciudades o capitales antenas o sedes de los equipos como el Real Madrid, Barcelona u otros, siendo su objetivo preparar a nuevos talentos y posteriormente llevarlos a jugar a Europa. Esta especie de colonización más moderna ha permitido que varios futbolistas latinoamericanos estén jugando en ligas europeas, especialmente España, Inglaterra, Alemania, etc. Un estudio realizado por Ravenal Poli, dos geógrafos de la Universidad de Sanson en Francia, en 2004, señalan que Latinoamérica y África son los continentes que más aportan jugadores a las ligas europeas. Un claro ejemplo son los jugadores Messi, Suárez, Neymar, Falcao, otros, James, etc. Son prácticamente la planilla más cara del Barcelona. Lo mismo sucede con la migración de jugadores de diferentes países latinoamericanos a las ligas europeas, como son los jugadores especialmente colombianos, chilenos, uruguayos, ecuatorianos. ¿Qué representa entonces en el fútbol internacional esta nueva tendencia migratoria de jugadores latinoamericanos hacia otros continentes? ¿Podríamos hablar de una colonización latinoamericana hacia el continente europeo? ¿O bien al revés, en la cual los europeos siguen imponiendo su legado en algunos deportes? Esta colonización del juego se ve representada en los cambios de estilos que el fútbol europeo tiene hoy día. Esta combinación de juego rápido, de juego de fuerza, de juego rítmico, le dan un aporte importante al estilo desarrollado hoy día. Algunos dicen que es la combinación perfecta hoy día. Ver el juego europeo es una combinación perfecta. Que el consumidor, indudablemente, sigue el espectáculo deportivo desde su casa. Los grandes eventos deportivos, como son las copas regionales, la Copa América y la Copa del Mundo, especialmente la realizada en Brasil 2014, representan una inversión privada y pública importante en la realización de estos grandes mega eventos. A modo de conclusión,
Al concluir esta reflexión, queda claramente graficada la influencia del deporte y modelos deportivos europeos hacia nuestra sociedad latinoamericana. Esta influencia se refleja principalmente en la llegada de los inmigrantes, como dije anteriormente, con la necesidad de que los estados de entregar una formación pedagógica adecuada a la población. La presencia de los deportes y la gimnasia en la sociedad local se introduce de acuerdo a las necesidades que tiene la población. Normalmente son las clases aristocráticas las que se privilegian de ciertas prácticas deportivas, producto de la fuerte estratificación social que tiene Latinoamérica. Es, sin embargo, el fútbol será el deporte popular que la población accederá de manera fácil y gustosa. La creación de clubes y de sociedades deportivas es un importante aporte que el deporte europeo ha dejado a nuestra región. Esta influencia deportiva va a operar en los juegos tradicionales, que serán relegados a actividades propias de los grupos étnicos, transformándose en actividades culturales, folclóricas o deporte ritual. Actualmente el deporte moderno está totalmente integrado en las sociedades locales. El deporte, considerado como un instrumento político, ha permitido que los gobiernos puedan controlar, adormecer a las masas en momentos sociales difíciles. Algunos autores consideran el deporte moderno como un fenómeno social de control de masas. Algunos gobiernos lo han utilizado el deporte como una mediación social en lugares de conflictos armados, especialmente como herramienta de inclusión social. La globalización ha permitido una universalización del deporte, el desplazamiento de deportistas latinoamericanos a países europeos, la aparición de nuevas prácticas deportivas urbanas, la competencia, la búsqueda del récord, la profesionalización nuevamente, son aspectos que hoy día las estructuras deportivas de los países latinoamericanos desarrollan acciones que, de acuerdo a las posibilidades, hacen esfuerzos para satisfacer las necesidades y demandas y adaptarse al mundo contemporáneo. Muchas gracias.